tal, amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Hoy vamos a hablar, el tema se llama Dios y su palabra. ¿Cómo se llama? Dios y su palabra. Y acuérdate que estamos comenzando una serie que se llama Fundamentos de nuestra fe cristiana, o pilares, de nuestra fe cristiana. Y el propósito de esta serie, como les decía la semana pasada, es establecer fundamentos de nuestra doctrina correctamente. Que tú sepas por qué eres cristiano. ¿Te acuerdas que te dije que había cristianos puros y cristianos chafas? Y veíamos la imagen de un perro Rottweiler, ¿verdad?, de raza pura, y un perro ahí que salió, que no era Rottweiler. Bueno, así hay rasgos distintivos de nuestra fe cristiana, y lo primero que tenemos que establecer para de ahí partir, esta es la primera base, es ¿quién es Dios y por qué Dios es Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios, valga la redundancia, sea Dios? ¿Qué son las cosas que nosotros entendemos cuando hablamos de Dios? Todos tenemos un concepto de Dios. Dependiendo de dónde crezcamos, de nuestro entorno, se nos va a ir formando una idea de quién es Dios. Yo tengo, por ejemplo, conozco un niño que nació dentro de un hogar ateo, ¿verdad? Un padre propenso a la ciencia que no creía en Dios. Y cuando su hijo le preguntaba ¿quién es Dios?, él le decía yo soy Dios. Y uno piensa, pues ¿quién le va a hacer caso a ese viejo loco, no? Pero ese niño, cuando le preguntabas más grande, como a los 8, 9 años, 10 años, ¿quién es Dios?, él te decía, mi papá es Dios. Dije, wow, eso yo lo vi así cerquita, es una persona conocida de la familia, no es una de esos cuentos de un vecino, del primo, de un amigo, no, es cercano. Y yo me di cuenta cómo los conceptos que vamos agarrando de niños, a veces por más absurdos que parezcan, porque obviamente yo veo a esta persona y digo, pues tú de Dios no tienes nada, compadre, ¿verdad? No te puedes valer por ti mismo. Pero para la gente va agarrando estos conceptos. Si tú creces, por ejemplo, en la India todo es Dios. La vaca es Dios, las plantas es Dios, ciertos animales son Dios, todo es Dios. Y si todo es Dios, nada es Dios. ¿Sí me entiendes eso? Porque Dios es Dios porque sobresale de todos, porque está por encima de todos. El concepto de Dios, la definición de Dios es, esta la saqué del diccionario, ser sobrenatural, único, al que se le rinde culto, que es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Esa es la definición más básica de Dios. Dios es un ser, di conmigo, sobrenatural. Más fuerte, más bien dicho, todos juntos. Sobrenatural.
Sí. Es que luego siento que no, si no me contestas, siento que estás en otro canal, ¿verdad? Número 1, Dios es un ser. Dios no es una fuerza, Dios no es una energía, Dios no es una proyección, Dios es un ser, ¿ok? Esa es la definición, ser sobrenatural. Así que partimos de que Dios, di conmigo, es una persona, ¿sí? Dios no es una energía que anda por ahí. La gente que no cree en Dios normalmente, hay dos tipos de personas, deístas y no deístas. ¿Qué es esto? El que cree en Dios y el que no cree en Dios. Pero cuando hablamos de deísmo, hablamos de que creen en un Dios como creador, mas no necesariamente creen en el Dios como la Biblia expresa que es Él. ¿Sí? Hay gente que dice, yo creo que hay alguien o algo que está detrás de todo, pero no creo que sea un señor viejito en un trono con barba larga y una túnica y viendo a la tierra. Le digo, bueno, de entrada yo tampoco creo eso. La Biblia no me dice que eso es Dios. Ese es el concepto clásico que nosotros tenemos de Dios. Y muchos dicen, bueno, yo creo que hay algo que está por ahí, pero no creo en el Dios de la Biblia, no creo en Jesús, no creo en estas figuras. Y entonces hay un deísmo, pero digamos que está el ateo. El ateo es aquel que dice, yo no creo que existe Dios. Y luego en el siguiente grado está el deísta que dice, yo creo que existe algo, pero no sé quién es. Y luego ya está el creyente que dice, yo creo que existe Dios y que Dios es Cristo. Que ese es el lugar donde nos vamos a ubicar nosotros, nuestra fe. Pero primeramente Dios es una persona, es un ser sobrenatural. Ahora la palabra sobrenatural, esto significa que está por encima o fuera de toda la naturaleza o lo que tú y yo entendemos por naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? No son las plantitas, no son los animales, eso es parte de una expresión de la naturaleza. Lo natural es todas las leyes que existen en nuestro universo que rigen y operan para que nuestro universo exista. ¿Sí? Eso es lo natural o la naturaleza. Las ciencias naturales, ¿verdad? Había una materia en primaria, cuando yo estaba en primaria, no sé si todavía la lleven, que se llamaba ciencias naturales. Creo que luego ya la juntaron con no sé cuáles otras materias. Pero veíamos desde las plantas, veíamos los reinos, ¿verdad? El reino mineral, el reino animal, reino fungi y todos estos diferentes elementos. Veíamos los planetas. A mí me encantaba cuando hablábamos del universo. En mi tiempo eran 9 planetas, luego los quitaron a Plutón, lo deshicieron de planeta. Y luego lo volvieron a activar, y ya no sé yo ahorita qué rollo, luego en mi tiempo eran 12 signos zodiacales, y luego ya salió otro que era 13, y luego ya lo quitaron, y total, traen un relajo. ¿Por qué? Porque todo en este mundo cambia excepto Dios. Dios es una ley absoluta. Pero entonces cuando hablamos de lo natural, y hablamos de leyes, por ejemplo, como la gravedad es una ley natural. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube va a bajar, todo por su peso cae. Me acuerdo que leí por ahí, es que Isaac Newton inventó la gravedad. No, Isaac Newton no inventó la gravedad, se dio cuenta que existía esta ley, cómo operaba. Un día que estaba sentado bajo de un árbol y una manzana le cayó y le pegó, se dio cuenta que todo lo que está pesado y que está arriba, si tú lo sueltas, va a caer. Hay estas leyes diversas, ¿verdad?, en el mundo, y Dios está, di conmigo, por encima y por fuera de todas las leyes. Por eso se le llama sobrenatural, porque está por encima de la naturaleza. Ahora, esta definición es una definición enfocada al culto religioso, porque dice un ser sobrenatural y único al que se le rinde culto. Yo te voy a decir una cosa, el ser humano
todo ser humano en todo tiempo de la época tiene una necesidad primaria y es la necesidad de adorar. Sí, nosotros tenemos la necesidad de adorar porque somos creados por Dios por esta necesidad. Y si tú estudias todas las culturas antiguas, tenían diferentes tipos de dioses. Adoraban, el ser humano tiende a adorar aquello que le parece increíble. Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la lluvia, adoraban todos los fenómenos naturales, como te decía ahorita, que de alguna manera les llamaban la atención. Nuestras culturas, ¿verdad?, prehispánicas adoraban animales, adoraban al jaguar, adoraban ciertas figuras. En la India se adoraba también, por ejemplo, al tigre o al elefante, y está esta naturaleza. Los griegos adoraban a los planetas les ponían nombres, a los dioses les ponían nombres de planetas, y adoraban todas las estrellas, porque hay una necesidad en el hombre por adorar a Dios, porque Dios nos ha creado. Así que la definición básica de por qué Dios es Dios, yo te diría lo siguiente: Dios es Dios porque tiene el poder para ejercer y manipular las leyes de nuestro universo, partiendo del hecho de haberlas creado, de sostenerlas y de no ser afectado por ellas. Dios es un ser que tiene el poder para ejercer y manipular las leyes de nuestro universo a su voluntad. Cuando hablamos de un milagro, la definición de un milagro es un hecho que se sale de lo que es natural. Una persona que resucita de la muerte es un milagro, porque lo natural, lo normal, lo común, ¿qué es? Que el que está muerto, está muerto. Una persona que camina sobre el agua rompe las leyes de la naturaleza, porque el agua tiene una ley, y es que todo cuerpo más pesado que ella se va a hundir, y básicamente todo es más pesado que el agua, excepto la sal, ¿verdad? Por eso la sal, luego el mar salado permite que tú flotes, ¿verdad? El mar salado, el mar sin suerte, ¿verdad? Y tenemos todas estas leyes, Dios opera fuera de ellas. Por eso vemos en la palabra, por ejemplo, cuando en la pelea que está teniendo Josué con el ejército contrario, el sol se detiene por día y medio. Dios para el sol, para el fluir del sol, o más bien detuvo la tierra seguramente, ¿verdad? Más que el sol, porque es la tierra la que gira sobre su propio eje y nos permite ver el amanecer y el atardecer. No es el sol girando alrededor de nosotros, somos nosotros al sol y en nuestro propio eje. Pero entonces cuando se detiene, eso fue un hecho milagroso. Cuando vemos que el mar se parte en dos, se queda partido para que pase un pueblo y pasan en seco, ¿verdad? Y vemos milagro tras milagro a lo largo de la Biblia, y todo lo que fue considerado un milagro pues fue eso, una ley natural que se rompió. ¿Por qué? Porque como Dios es Dios, para Dios poder ser Dios, tiene que tener el poder para manipular todas las cosas. Por eso los demás dioses con D chica no son Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dioses, bajo la misma cultura humana, la creencia de los dioses griegos, por ejemplo, es que si el pueblo no adoraba a su Dios se moría de hambre. Y entonces los dioses, Zeus, Apolos, Atena, Hades, Poseidón, lo que hacía Poseidón, por ejemplo, era traer una inundación para causar miedo, para que su pueblo lo adorara, para no morirse. ¿Sabes qué le pasa a Dios si tú y yo no le adoramos? Absolutamente nada. Él sigue siendo Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Él ejerce un poder soberano. Ahora, la gente tiende a pensar, ¿verdad?, metiéndome un poquito al pensamiento del ateo,
tenemos que cuestionarnos si Dios existe. Hoy hay mucha gente en la calle que dice que Dios no existe. Filosofías que dicen Dios está muerto, Dios no existe, Dios nunca ha existido. Pero lo primero que tenemos que partir es desde el principio de la causalidad. Di conmigo, causa y efecto. Esa es una ley, la causa y el efecto es una ley. ¿Sí? Causa, te doy un zape. Efecto, me lo regresas. ¿Sí? Básicamente. Causa, me pego en el dedo chiquito del pie en la madrugada cuando me levanté en la cama. Efecto, se oyen palabras, ¿verdad?, antisonantes por toda la cuadra. ¿Sí? Todo efecto, todo es causado por algo. El universo mismo, mi amado, toda nuestra creación tiene un origen. El ateo cree que todo se dio por accidente, que todo partió de la nada, pero todo tiene un origen. Ponme la que sigue, Héctorito. Aquí hay una frase que escribió Blaise Pascal, que es un científico, y dice: se necesita más fe para creer que el universo se hizo a sí mismo y la vida es producto de una casualidad, que para atribuirle a todo lo creado la acción de un creador detrás de ella. Yo necesito tener más fe para creer que si yo agarro una cubeta de plástico y le echo un montón de tierra, le echo harina, 2 huevos, medio kilo de azúcar morena, luego azúcar glass, apio, 2 mangos, una sandía, y lo revuelvo, va a salir este celular. ¿Cuántos creen que eso puede pasar? No. ¿Tú crees que un libro de tapa a tapa, con portada, diseño de letras, espacios entre ellos, índices, separador y mapitas al fondo, se puede hacer de la nada? Así, porque pum, de repente. Pues eso es lo que creemos cuando decimos que Dios no existe y que la tierra existió de la nada. ¿Sí? Toda la creación, todo lo que existe en el mundo, escucha, todo lo que existe tiene un diseño y tiene, por tanto, un diseñador. Lo que me quieras decir. Y si te vas más atrás de Adán y Eva, solo está Dios. Y cuando te quieres ir atrás de Dios, no hay árbol genealógico. Ya te puedes sentar. No puedes seguirle la huella de sus años. No puedes traquearlo, no puedes darle un seguimiento como podemos ir siguiendo. Ahorita podría decir que se baje Saulito y está Grecia Mini aquí. Saulito es Grecia renacido, ¿verdad? Que es la versión más pequeña. Y entonces después Saulito va a tener hijos y así, y podría ir siguiendo todo el árbol genealógico. Y agarré para una rama, porque luego está por acá Carlos, y podríamos agarrar la rama de Carlos, y al final todas las ramas terminan congeniando en un origen. Pero cuando se van atrás de ese origen está Dios, y atrás de Dios no hay nadie, porque Dios es Dios, no tiene principio y tampoco tiene final. Es el origen de todo. Él creó las cosas. Cuando el cielo y la tierra se iban a crear, Dios ya estaba ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora acompáñame a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que es como un Génesis 2.0, que nos va a hablar de lo mismo. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo? En el principio ya era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesucristo. Este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora acompáñame a Romanos 1:18. Que dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿cómo se hacen? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que de Dios, todo lo invisible, todo su poder y su deidad, se hace visible por medio de lo que Dios ha creado. Por eso el principio y el primer fundamento de por qué Dios es que Dios es creador. Eso es una de las esencias de Dios y es lo que hace que Dios sea nuestro Dios, que Él nos ha creado. Si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos, no tendríamos a nadie a quien darle cuentas, porque seríamos autosuficientes. Pero el hecho de que tú y yo necesitamos que alguien nos creara para estar aquí, que no somos una casualidad, que no somos un accidente, que no estamos aquí por un mal cálculo de nuestros papás o por una situación externa, que estamos aquí porque hay un creador, un diseñador y alguien que nos planeó y nos puso en este tiempo, en este espacio, en esta época, en esta región del mundo, o en otra región y nos trajo para acá, en el caso de Bárbara, que Bárbara dijo, a mí no me puso aquí, aquí vine a dar, ¿verdad? Pero nos puso en un lugar y nos llevó de tal manera que hoy estamos sentados un domingo en la mañana aquí en Cielos Abiertos. Todo eso tiene un diseño, todo eso tiene un propósito, todo eso nos indica, nos grita que existe Dios. Y me encanta cómo dice Job, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ese no le conocemos es, no lo podemos entender, no lo podemos dimensionar, no nos va a caber en la cabeza su grandeza. Todo lo que tú y yo sabemos de Dios es una pizquita, un granito de arena en todo lo que realmente Dios es. Y lo que alcanzamos a entender de Dios, a mí me vuela la cabeza. Es como el emoticón ese del WhatsApp de un monito así volándole la cabeza. Ese soy yo cada vez que veo algo de Dios. Y luego todavía digo, y lo que alcanzo a percibir no es nada de lo que Él realmente es. Así que cuando yo pienso que Dios es grande, 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 inmenso y poderoso, Él es muchísimo más grande, grande e inmenso y poderoso de lo que yo me estoy alcanzando a imaginar. ¿Tú crees en ese ser? ¿Tú crees que eso existe? Porque de ahí tenemos que partir. ¿De qué nos va a servir hablar de la salvación si de entrada no creemos que existe un creador de todo? ¿De qué nos va a servir hablar del infierno cuando hablemos del infierno? Porque vamos a hablar del infierno, porque los cristianos creemos que existe el infierno.
¿De qué nos va a servir hablar del infierno si no sabemos o no tenemos claro que sí hay un diseñador, que hay un creador y que está detrás de todas las cosas? Así que lo primero que estamos partiendo ahorita es muy sencillo, es que Dios existe. ¿Sí? Dios existe, mi amado. Ya si creemos en Él, ya si lo amamos, ya si eres salvo, ya eso son cosas después de. Pero el primer principio es, Dios existe. Si Dios no existiera, no estaríamos aquí. La tierra está a la distancia perfecta del sol para no quemarse y para no congelarse. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién no la mueve ni un centímetro, ni un milímetro de donde debe estar? ¿Quién hace esas cosas? Dios. Eso está en el libro de Job, ese tipo de disertaciones. Dios le dice a Job, a ver Job, ¿quién le dice a las olas del mar hasta dónde lleguen? ¿Quién de nosotros les dice hasta dónde? Yo me he parado de niño en la playa y le he hecho detente y ¿verdad? Me hace de agua. Y si me paro ahora, me va a hacer de agua igual. Y no hay nada más triste que un gordito revolcándose en la playa, ¿verdad? De ahí así, no por gusto sí, pero cuando te revuelca, porque te revuelca, está triste. Pero Dios le dice, hasta ahí lleguen. Dios diseñó lo que tú y yo hoy investigamos, y los sumerios y los babilonios y todos estos alcanzaron a hacer la numeración y luego las horas y todas estas cosas y las dividieron de tal manera que nos quedaran días de 24 horas, cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos. Todas esas fracciones las hizo Dios y lo distribuyó de tal manera que la tierra da vuelta en un tiempo perfecto al cual nosotros le llamamos año, pero todo eso está fuera de Dios. Por eso Dios no tiene edad, porque Dios está por afuera de los años. Solo hay dos seres que no tienen edad: Dios y las mujeres después de los 30, ¿verdad? Ahí ya dejan de tener edad, dejan de cumplir muchas de ellas. Tenemos que ir viendo cómo está este creador. Ahora, más adelante en otro tema voy a hablar de cómo es Él. Porque Dios es un ser, es una persona, y una persona tiene pensamientos, decisiones y emociones. Eso hace que una persona sea persona. Decisiones, pensamientos y emociones conscientes. Los animales tienen emociones, pero no están conscientes de las emociones. Tienen impulsos, pero no tienen pensamientos, reaccionan. Ellos no piensan en el sentido de organizar. De hecho, muchos de ellos la memoria no la tienen a largo plazo, la tienen a corto plazo. Y son instintivos, pero nosotros que somos personas, nos hace personas el hecho de que pensamos, tenemos emociones, tomamos decisiones voluntariamente y conscientes. ¿Ok? Pero te voy a hablar hoy de 3 atributos, di conmigo atributos, 3 atributos intrínsecos o inherentes y únicos de Dios. Lo que hace que Dios sea Dios. Número 1, Dios es omnipotente. Mateo 19:26 dice: Jesús mirándolos fijamente les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios, ¿qué? Todo es posible. Omnipotente significa todopoderoso o que todo lo puede. Dios puede hacerlo todo, por eso puede crear, porque tiene el poder para crear, por eso gobierna, por eso sustenta, porque tiene el poder. No hay nadie más poderoso que Dios, ni hay nadie que tenga todo el poder
ilimitado para hacer lo que quiera. Nadie. Lo más poderoso que podemos decir que existe después de Dios serían los seres celestiales. Seres que Dios mismo creó, que están por encima del hombre en cuanto a fuerza y destrezas, que se pueden mover a velocidades increíbles y todo, pero aún ellos no tienen todo el poder. Noticia, por si no sabías, Satanás es un ser celestial caído. Es decir, Satanás no es todopoderoso. Satanás no es más fuerte que Dios, no le gana a Dios. Así que si vas a estar de un lado de los dos, por eso no es todopoderoso. ¿De cuál quisieras estar? Pues yo quiero estar del lado de Dios. Ahora, noticia también, Dios dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Así que no basta con que tú digas, bueno, pues no estoy con el diablo, pero tampoco con Dios. Si no estás con Dios, papá, estás del otro lado, pero de eso vamos a hablar después. Número 2, omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Dijo un amigo, si omnipotente es que todo lo puede, y omnipresente que está en todos lados, omnisciente es que todo lo siente. No, que todo lo sabe. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Oh Señor, tú me has examinado y conocido, conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos, mi andar y mi reposo. Tú lo conoces todo. Aún antes de que haya en mi lengua palabra, he aquí, tú ya la sabes toda. Dios sabe todo. Todo lo que puede llegar a ocurrir, tiene el conocimiento previo de todas las cosas que existen. Por eso Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de que el mundo se fundara, el Padre sabía que habría la caída y que habría la necesidad de la redención, y entonces Jesús fue inmolado desde antes en el plan perfecto para manifestarse en nuestro tiempo y espacio, pero desde antes. Dios sabe todo, lo que quieras lo sabe. Lo que le ocultas, lo sabe. ¿Dónde andabas ayer? Lo sabe. ¿Qué viste ayer en la tele? Lo sabe. ¿Quién te cae mal de los que estamos aquí? Lo sabe. En mi caso, sabe que nadie, ¿verdad? Él sabe todo, mi amado. No hay nadie más, además de Él, que sepa todas las cosas. Y por último, omnipresente, que está en todas partes. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomara alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Jeremías 22:23 dice, soy yo Dios cerca solamente, dice el Señor, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Estoy en todo lugar. Todo el universo está unido por la presencia de Dios. Dios está llenándolo todo. Él es todo en todo. Estas tres características hacen que Dios sea Dios. Si Dios tuviera todo el conocimiento, pero no pudiera hacer todas las cosas, no sería Dios. Porque ¿de qué me sirve conocer sin poder hacer? Por otro lado, si Dios tuviera el poder de hacer todo, pero no supiera qué hacer, ¿de qué me sirve? Ahora, si Dios sabe qué hacer y tiene el poder, pero no puede estar haciéndolo en todo lugar, pues estaría cayendo, ¿sí me entiendes? Ahorita Júpiter se estaría cayendo y en lo que Dios llega a Júpiter y lo agarra se le cae Marte, y en lo que está agarrando a Marte trae aquí a la Tierra, pero ese no es Dios, eso somos tú y yo en la cocina.
¿sí? Con el plato, el cereal y la leche ahí, porque no queremos dar 2 vueltas. ¿Cuántos son como yo, que bajan las bolsas del mandado todas juntas, los dedos morados, pero no quiero dar 2 vueltas? Eso yo. Pero Dios es todopoderoso, todo lo sabe y está en todas partes. Dios es Dios. Amén. Y traigo una parte más de la palabra, pero siento que hasta aquí debo de terminar. El próximo tema sería la segunda parte de esta, que es el tema, ¿cómo se llama? Dios y su palabra. La próxima semana vamos a ver la parte de y su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer, te lo adelanto, 2 cosas. La primera ya lo establecimos, Dios existe. Amén. Ese es el punto de partida, de ahí vamos a partir a todo. Pero la otra es, ¿cómo puedo conocer lo que Dios quiere, lo que Dios dice y lo que Dios es? Y la respuesta es a través de su palabra. Y la próxima semana vamos a responder esta pregunta que es muy interesante. Me acuerdo hace meses, no, ya años, más de un año, se acercó, vino Chuy, y fue la primera vez que vino con Bárbara, y llegaron tarde. Me acuerdo que llegaron al final porque Chuy no se acordaba, que no sabía, no le había llegado el anuncio de que ya habíamos adelantado la reunión 1 hora. Entonces yo estaba diciendo amén y venían entrando. Y se acercó Chuy y me dice, oye, bueno, a la próxima reunión venimos, pero tenemos unas pocas preguntas que hacerte. Me quedé como 1 hora y media más, ya con ellos 2 y Héctor viéndome así, ¿a qué horas nos vamos? ¿Verdad? Pero la primera pregunta fue muy interesante. La primera pregunta que me hizo Bárbara, me dice que trae muchas preguntas y te quiere preguntar algo. Y yo, pregúntame. Y la primera pregunta que me hizo es lo que vamos a responder la próxima semana. Me dijo, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué me puede asegurar eso? Y es una pregunta muy válida, y es una pregunta que si tú no te la has hecho, te la deberías de hacer. Porque no se trata de creer por creer nada más. Sí, la fe es creer sin ver, y Dios nos ha dado una fe, pero también tenemos que presentar una defensa, dice el apóstol Pedro, que tenemos que presentar defensa de nuestra fe a aquellos que nos pregunten por ella. Así que, si tú no podrías responder esa pregunta en 40 minutos, la próxima enseñanza es para ti. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no el libro del Mormón? ¿Por qué no el Corán? Porque alguien te va a hacer esas preguntas. ¿Y por qué, como yo te dije, tenemos la soberbia de decir, que no es soberbia, que nosotros tenemos la verdad? No es soberbia porque la tenemos, porque esa es. Pero ¿qué nos hace pararnos tan firmes y decir, todo lo que está aquí es verdad? No hay una sola mentira entre tapa y tapa, y me puedo sustentar en ello. ¿Por qué? Porque ya establecimos que Dios es Dios. Pero lo segundo que vamos a establecer es por qué nosotros como cristianos solamente tomamos como autoridad en la tierra la Biblia. ¿Por qué no hay ningún ser humano que esté más alto que la Biblia? ¿Por qué no puede pararse un hombre y decir, ¿saben qué? Voy a cambiar la doctrina, ahora hay purgatorio. Y luego llegar otro pelado en vez de él, que ya se murió el primero y llega el segundo, y dice, ¿saben qué? Siempre ya no hay. ¿Sí? El que entiende, ¿verdad? ¿A quién me estoy refiriendo? No es que fulanito de tal es santo, no, ya no. Ah, bueno, pues pónganse de acuerdo. Los cristianos no tenemos esa bronca, porque lo que escrito está, escrito está. Y así se quedó,
y así será. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Yo te pido que nos des gracia para conocer y saber que tú estás ahí, Dios. Que todo tiene un diseño y por tanto, si tiene un diseño, hay un diseñador. Y que ese diseñador, Señor, no es la nada, no es la causalidad, eres tú, Jesús.